Ok, ahora vamos a hacer la resolución del problema número 2. Entonces, en este problema número 2 nos indican que una planta geotérmica utiliza isobutano como fluido de trabajo. Dice que el fluido entra a una turbina que es adiabática y que es reversible. Entonces, eso aquí en el diagrama se los pongo que es adiabática y reversible. Y además, entonces nosotros sabemos que esto implica, ¿verdad? O que si lo ponemos en notación matemática, sería como que la entropía de 1 a 2, bueno, la entropía generada de 1 a 2 es igual a 0 kilojulios, kilogramos Kelvin, y que el calor, ¿verdad? De 1 a 2, como es adiabática, va a ser de 0 kilojulios por kilogramos. ¿Ok? Y nos dice que entra a esa turbina que es adiabática y reversible a 160 grados, que es lo que les coloco acá y lo paso a Kelvin de una vez, y 5.475 megapascales. Dice que la salida del condensador, es decir, esta se considera como líquido saturado y que está a 33 grados. ¿Qué es lo que hago acá? Es pasarlo, ¿verdad?, a Kelvin. Dice que hay que encontrar el trabajo específico de la turbina y en la bomba. Y me dan las propiedades críticas del isobutano. La temperatura crítica, la presión crítica, el CP, el valor de K y el peso molecular. Ahora, vamos a ver, aquí ya yo tengo el diagrama, ¿verdad? De nuestra planta geotérmica. Básicamente tiene una caldera por esta corriente que ingresa a la turbina. De la turbina sale una corriente que ingresa a un condensador y luego a una bomba. ¿Qué consideraciones podemos hacer acá nosotros? Entonces, las consideraciones que nosotros podemos hacer van a ser que la presión en 1 es igual a la presión en 4. ¿Por qué la presión en 1 es igual a la presión en 4? Porque consideramos que los equipos de intercambio calórico no me modificaban el valor de presión. Y por lo tanto, por lo que les acabo de decir, yo también puedo decir que la presión en 2 es igual que la presión en 3. ¿Ok? Otra de las consideraciones que nosotros tomábamos era que las bombas eran adiabáticas y también eran reversibles. De ahí yo obtengo que la entropía en 3 es igual a la entropía en 4, ¿verdad? De considerar que la bomba es adiabática y reversible. Y por esa misma razón de que les acabo de mencionar que cuando el sistema es adiabático y también es reversible, y como mi turbina es adiabática y es reversible, yo puedo decir que S1 es igual a S2. ¿Ok? Este problema, también como podemos ver ya del enunciado que nos están dando parámetros críticos, lo vamos a resolver con las tablas. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer nosotros es determinar la temperatura reducida y la presión reducida. Pero nos vamos a dar cuenta de que necesitamos hacer un análisis, porque nos hace falta saber, como nos piden el trabajo de la bomba, sabemos que vamos a ir necesitando las condiciones acá en el estado 2, y en el estado 2 únicamente sabemos que la presión en 2 es igual a la presión en 3. No tenemos mucha más información de acá, pero como ya nosotros estamos acostumbrados a este punto, nosotros sabemos que siempre la salida de una turbina es o vapor saturado o vapor sobrecalentado o una mezcla líquido-vapor, pero con una calidad bastante alta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitamos que sea principalmente vapor para no dañar la turbina, ¿verdad? Los componentes internos de la misma. Entonces hay tres condiciones, o una calidad bastante alta, que indicaría que casi es vapor, o ser vapor saturado, o ser vapor sobrecalentado. Y eso es lo que vamos a intentar representar acá. Entonces, en este diagrama vamos a poner cada uno de los puntos. Entonces, el punto 2 y el punto 3 serían los puntos que estarían a una determinada presión, que específicamente tiene que ser la misma presión. Entonces, como yo sé que la presión en 2 es igual a la presión en 3, estarían sobre esta.
Y luego la presión en 4 y en 1 va a ser una presión más elevada, ¿verdad? Entonces, si partimos del punto 3, que sería el punto antes de la bomba, y yo sé que la bomba es adiabática y que también es reversible, yo tengo que subir en mi diagrama con una línea recta, en un diagrama de temperatura-entropía, ¿verdad? Tengo que subir acá con una línea recta. ¿Ok? Y estaría llegando entonces a un estado 4. Entonces, este que tenemos acá es nuestro estado 3 y este sería nuestro estado 4. En nuestro estado 4, que sería la entrada de la caldera, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hacer es venirnos por acá porque la temperatura ahí en ese estado 4 sí va a sufrir una modificación, ¿verdad? Se va a elevar. Entonces, básicamente, yo estoy llegando aquí a mi estado 4, que se va a venir por acá. Me voy a venir por esta línea isobárica y vamos a tener la entrada de la turbina. Entonces, esa entrada de la turbina, nosotros sabemos que va a estar por algún punto acá. Pero la cuestión es, ¿dónde está más o menos ese valor? ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que si yo considero que ese valor está, por ejemplo, por acá, voy a borrar un momentito esto porque puedo hacerlo un poquito más ancha para que me funcione lo que quiero que vean. Ok, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que si mi estado 1 está acá, eso implica que yo tengo un estado 2 que va a caer adentro de la campana, es decir, en un estado líquido-vapor, ¿verdad? De una mezcla líquido-vapor con una calidad bastante alta. Eso sería este estado que tengo acá. Pero si más bien está por aquí, entonces voy a hacer primero la línea más sencillo. Me voy a dar cuenta que puede estar también como un vapor saturado o un caso más complicado como un vapor sobrecalentado. Entonces, todos estos son posibles estados que yo puedo tener. Y yo sé también que de 1 a 2 yo tengo que seguir en línea recta porque yo sé que la entropía en 1 es igual a la entropía en 2. Por eso acá subo, aunque bueno, estas líneas no hayan quedado muy bien, pero se supone que son líneas rectas. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar en este tipo de sistemas? Me voy a dar cuenta de que si yo tengo esta condición de que mi estado 2 es un vapor sobrecalentado, no voy a poder resolver este ejercicio porque tendría más ecuaciones que, más incógnitas, perdón, que variables. Entonces, no podría resolver ni este, ni tampoco en el caso en el que sea una mezcla líquido-vapor. Lo único que yo podría resolver en este ejercicio es si mi sistema está saliendo de la turbina como un vapor saturado, es decir, si esta corriente que está saliendo por aquí es un vapor saturado, para el caso específico de este ejercicio, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir, ok, en ese caso, yo podría decir que mi temperatura 2 también es igual a mi temperatura en 3. ¿Por qué? Porque yo voy a decir que este vapor que está llegando por acá en el estado 2, que está saliendo como vapor saturado, yo voy a usar toda la energía del condensador
para pasarlo a un líquido saturado. Entonces lo que estoy utilizando es energía únicamente para cambio de fase y no para calentamiento o no para incremento en la temperatura. Entonces de ahí obtengo que la temperatura 2 es igual que la temperatura en 3. Pero yo ahora entonces tengo que verificar que esto se cumpla. Y es en lo que vamos a trabajar más adelante, en darnos cuenta que el valor que vamos a obtener permite determinar que sí, que efectivamente nosotros tenemos algo muy cercano a un vapor saturado. ¿De dónde sale? Por si les queda duda, voy a llevarme un momentito una copia de esta ecuación, que esto tiene que ser líneas rectas. Recordemos que esto es la segunda ley. Entonces, en mi segunda ley, si yo considero que mi aparato, ¿verdad? Que en este momento yo estoy analizando, por ejemplo, la turbina es adiabática y es reversible, entonces no hay acumulaciones, es adiabática, es reversible, entonces de aquí a mí me queda que M1 por SI es igual a ME, SE, y si los flujos másicos son los mismos, de ahí me queda que la entropía de entrada tiene que ser igual a la entropía de salida. Y es eso lo que implica que estas líneas, ¿verdad? En este diagrama de temperatura-entropía, tienen que mantenerse en constantes. ¿De acuerdo? Acá sabemos, por ejemplo, que esto va a ser T3. Ahora bien, como lo vamos a resolver por tablas, vamos a sacar lo primero que necesitamos para poder entrar a tablas, que son las propiedades reducidas. Entonces, ¿cuáles sistemas o cuáles estados yo puedo sacar acá? Puedo sacar el del 1, porque tengo la temperatura y la presión. Y también puedo sacar el del 3, porque tengo la temperatura. Entonces, al menos puedo sacar la temperatura reducida. Entonces, vamos a iniciar con el estado 1. Entonces, vamos a decir, ok, la temperatura reducida del estado 1 va a ser la temperatura del estado 1 entre la temperatura crítica, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a decir, entonces yo sé que la temperatura en mi estado 1 era de 433,15 Kelvin y que la temperatura crítica, me lo decían en el enunciado, era de 408,14 Kelvin. Esto nos va a dar una temperatura reducida de 1,06. Luego también puedo sacar la presión reducida, que sería la presión en 1 por la temperatura crítica. La presión en 1, a mí me decía el ejercicio que era de 5,475 megapascales. Y la presión crítica, el ejercicio me decía que es de 3,65 megapascales. Esto me va a dar una presión reducida de 1,50. Ahora bien, ya yo tengo estos valores. Voy a ir otra vez a las tablas. ¿Para qué? Para sacar ciertas propiedades que necesito. ¿Cuáles van a ser esas propiedades que yo voy a necesitar? Voy a necesitar, por ejemplo, H1 asterisco menos H1 entre RTC. Y esto, vamos a ver que si vamos nosotros a la página 810 del documento, vamos a tener que hacer una interpolación doble. ¿Por qué? Porque en esa tabla me dice T reducido, P reducida. En la P reducida vienen 1,40 y también viene 1,70. Y en la T reducida viene 1,05 y 1,10. Para 1,40 y 1,05 dice que es 2,83, 1. Y
Acá dice que es 3,243. Acá dice que es 1,955 y acá en esta otra combinación es 2,69. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar o hacer interpolación. ¿Para qué? Para este valor de acá, de 1,50. Entonces, cuando yo hago la interpolación para 1,50, obtengo que esto es 2,9677 y que este otro valor es de 2,173. Esta es la primera interpolación. Y luego voy a hacer una segunda interpolación. ¿Para qué? Para poder llegar a obtener el valor a 1,06. Entonces, voy a decir que a 1,06 voy a obtener que el valor que yo ando buscando es 2,80. ¿Ok? Entonces, ya yo sé que esto es igual a 2,80. Y vamos a hacer lo mismo para la entropía. Entonces, la entropía, si ustedes se van a dar cuenta, lo que nosotros nos ponen en el folleto, ¿verdad? O en las hojas, es S, voy a averiguar, S1 asterisco menos S1 dividido entre, y aquí solamente lo dividen entre R. Esto está en la página 811. Y voy a tener una situación similar a esta. En el que tengo un P reducido y un T reducido. Voy a llevarme esto para el otro lado, porque ahorita lo voy a necesitar. Voy a poner que esto salió de la segunda interpolación. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo en esa página, me voy a dar cuenta que para 1,40 con 1,05 este valor es de 2,185, a 1,70 es 2,444 y a 1,10 es 1,368 y 1,855. Entonces, cuando yo realice la primera interpolación, esto me va a dar 2,2713. Este otro valor me va a dar 1,5303. Y en la segunda interpolación, esto me va a dar 2,123. Entonces, esto salió de la segunda interpolación y estos salen de la primera interpolación. Entonces aquí lo que al final a mí me importa saber es que esto es igual a 2,123. Ahora, como sabíamos, vamos a hacer lo mismo, pero para el estado 3.
Ok, entonces voy a determinar la T reducida en el estado 3, que sería la T en el estado 3 dividido entre la T crítica. Entonces, la temperatura en el estado 3 habíamos dicho que era de 306,15 Kelvin. Y la temperatura crítica de mi sustancia es de 408,14 Kelvin. Esto me da una temperatura reducida de 3 de 0,75. Entonces ahora, con ese valor de 0,75, igual iba a las tablas para sacar entonces cuánto es el logaritmo de la presión reducida 3. Y van a ver que van a tener que interpolar nuevamente. ¿Por qué? Porque en la página 808, ustedes lo que tienen es una temperatura reducida de 0,74 y 0,76 y un logaritmo de presión reducida de menos 1,915 y menos 1,72272. Entonces, cuando ustedes interpolen para 0,75, van a obtener que el logaritmo de la presión reducida 3, que es igual al logaritmo de la presión reducida 2, ¿verdad? Porque de 2 al 3 lo que es un condensador y los condensadores los puedo asumir como que no me cambian la presión de mi sistema. Entonces, esa temperatura, esa presión, perdón, ese logaritmo de la presión me va a dar que es igual a menos 1,8159. Entonces, cuando yo saco la exponencial, sería e a la menos 1,8159, me va a dar que esto es igual a la presión reducida 2. Entonces, de ahí yo obtengo que la presión reducida 2, que es igual a la presión reducida 3, es igual a 0,5913 megapascales. ¿Ok? De esa misma tabla, ustedes pueden interpolar para conocer cuál es el valor de Z, ¿verdad? Para el líquido saturado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en 3, como es lo que está entrando a la bomba o saliendo del condensador, ahí la calidad es de 0. Entonces, cuando ustedes interpolan para obtener ZF3, les va a dar que es igual a 0,02749. Esto está interpolado de una T reducida de 0,74, 0,76 y un ZF de 0,025, 0,4 y 0,02994. Entonces lo que yo hice fue interpolar acá. ¿De acuerdo? Y por el momento voy a calcularlo de una vez porque están en estos mismos valores de tabla y porque los voy a necesitar más adelante para hacer la comparación. Bueno, no, mejor lo hago más adelante para no perdernos. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es sacar el trabajo de la bomba. Entonces, como dijimos que esa bomba, ¿verdad? Es adiabática y es reversible, yo puedo decir que el trabajo de esa bomba es igual a menos la integral del volumen específico por el de P. Pero como ahí el volumen específico sería el volumen específico en 3 y sabemos que ahí es un líquido saturado, prácticamente no depende de la presión. Y esto va a ser igual a menos el volumen específico 3 por el cambio en la presión. Pero la bomba sería la presión de salida menos la de la entrada. La presión de salida de la bomba es la corriente que le llamamos 4 y lo que le entra a la bomba es lo de la corriente 3. Entonces vemos que tenemos que la presión en 4 la sabemos porque es igual a la presión en 1. Y la presión en 3 ya la sabemos porque es igual a la presión en 2. Pero no sabemos este volumen específico 3. Veamos aquí, presión en 4 la sabemos porque es igual a la presión en 1 y sabemos la presión en 1.
Y la presión en 3 la sabemos porque es igual a la presión en 2. Y la presión en 2, que es la presión en 3, la acabamos de sacar de aquí, ¿verdad? De estas tablas. Presión reducida en 2, presión reducida en 3. Ah, ok. Ahí nada más me faltó, más bien, ya dije que me devolví, porque entonces esa es la presión reducida. Pero recordemos que la presión reducida 2, que es igual a la presión reducida en 3, es igual a la presión en 3 dividido entre la presión crítica. Es decir, que la presión en 3, que es igual a la presión en 2, es igual a la presión reducida en 3 por la presión crítica. Y de ahí obtengo que la presión en 3, voy a bajar esto para no hacer tanto desorden. Es igual a esa presión reducida que acabamos de obtener de 0,5913. Ah, es que ya vi dónde está mi error. Esta presión reducida es 0,162 megapascales. Ese E a la menos 1,8159 da ese 0,162. Es decir, esto es 0,162. La presión reducida no tiene unidades. Por la presión crítica, que la presión crítica habíamos dicho que era de 3,65 megapascales. Entonces esa presión 3, que es igual a la presión 2, es de 0,5913 megapascales. ¿Ok? Entonces, de aquí ya sabemos esa presión en 3. Pero ahora nuestro trabajo es calcular ese volumen específico. Entonces, recordamos de la ecuación del gas ideal que si nosotros tenemos P por V es igual a RT. Pero esto es en el gas ideal. En el gas real, ¿qué hacíamos? Le agregábamos una Z. Y entonces yo puedo decir que el volumen específico en 3 es igual al Z en 3 por R por T3 dividido entre P3. Pero como es volumen específico, entonces tengo que trabajar en términos másicos. Entonces tenemos que recordar que a esta R, si yo uso la de 8,314, la tengo que dividir entre el peso molecular. Entonces esto me va a dar que es igual a Z, a Z3, pero ya Z3 lo sabemos, ¿verdad? Ya lo habíamos calculado, que era este que está por acá, de 0,02749. Entonces es 0,02749 por R de 8,314 julios mol Kelvin. Y esto lo divido entre el peso molecular de la sustancia, que es de 58,124 gramos por mol, para tenerlo aquí en términos, ¿verdad? Másicos. Por la temperatura, que la temperatura ahí en ese estado 3 es de 306,15 Kelvin. Y por 1 entre el peso, la presión en 3. ¿Qué es la presión en 3? Yo sé que es la que obtuve anteriormente, pero la voy a pasar a kilopascales para que luego la respuesta me dé como en kilojulios, en kilogramos, perdón, en metros cúbicos, perdón, entre kilogramos. Entonces sería 591,3 kilopascales. Esos 591,3 es esto.
porque esto es igual a 591,3 kilopascales. ¿Ok? Y entonces esto me va a dar en metros cúbicos por kilogramo. Entonces este volumen específico 3 es igual al 0,0020 metros cúbicos por kilogramo. Y ahora entonces ya tengo todo lo que necesito. Entonces ya yo puedo decir que el trabajo de la bomba es igual a menos 0,0020 metros cúbicos por kilogramo, que está multiplicando a la presión en 4 menos la presión en 3. Y yo sé que la presión en 4 es la presión en 1, entonces esa presión sería de 5.475. ¿Por qué 5.475? Porque esto está en megapascales. Si lo paso a kilopascales sería 5.475 kilopascales, ¿verdad? Para que todo me siga cerrando ahí bien las unidades. Menos sería la presión en 3. Y la presión en 3 ya yo sé que es 591,3 kilopascales. Entonces de ahí yo obtengo que el trabajo de la bomba es igual a menos 9,94 kilojulios por kilogramo. Y esto era una de las preguntas que a mí me hacían en el ejercicio. ¿Ok? Ahora, para averiguar si esa suposición que yo estoy haciendo es adecuada o no, voy a hacer lo siguiente. Voy a usar la segunda ley. Y lo voy a pensar para la turbina. Entonces ya sabemos que todo este término desaparece. Este también, y que me quedaba como MISI es igual a MESE, y es decir que SI es igual a SE, que esto bajo mi nomenclatura sería que S1 es igual a S2, es decir, S2 menos S1 es igual a 0. Y vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el ejercicio pasado, de restar los ideales sumados por la diferencia de los ideales y luego como modificar un paréntesis. Entonces, ¿por qué? Porque yo no tengo un valor como tal de S2 menos S1, sino que lo que tengo son como los que tienen el asterisco, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, ok, yo voy a decir que 0 es igual a menos S2 asterisco menos S2 más la diferencia de los ideales más el estado 1, ¿verdad? Tal cual lo hicimos en el ejercicio pasado. Si no recuerdan bien la explicación de por qué este menos y eso, pueden devolverse al otro ejercicio. Entonces, 0 es igual. Y ahora yo lo que voy a hacer es sustituir este paréntesis que tengo acá por algo que yo conozca. Entonces voy a decir, sería menos S2, y ese paréntesis lo voy a sustituir por CP, logaritmo de T2 entre T1, menos R, logaritmo de P2 entre P1, más S1 menos S1. ¿Ok? Entonces, eso es esto. Esa fue la sustitución que hice. Ahora voy a pasar eso a valores numéricos. Pero antes voy a ordenar un poquito esto, porque yo sé que esto es 0, es igual a menos S2 asterisco menos S2 más S1 asterisco menos S1 más CP logaritmo de P2 entre T1 menos R logaritmo de P2 entre P1. ¿Ok? Solamente que tenemos ahora que recordar una cosa. Y eso que tenemos que recordar es que yo no tenía el valor
tal cual, ¿verdad? De S2 asterisco menos S2, sino lo que yo tenía era eso entre R. Entonces, vamos a sacar esta diferencia, porque esta yo no la sé, más bien es la que yo necesito probar. ¿Y qué es lo que yo necesito probar de eso? Que sea un valor muy cercano al que se encuentre tabulado para cuando la calidad en 2 es igual a un vapor saturado. Entonces, por eso es que en este momento no lo hago como el ejercicio pasado de que lo sustituyo, sino que más bien lo calculo para ver si me da cercano al vapor saturado, por la suposición que yo estoy tomando. Entonces, yo sé que S1 menos S1 yo no lo tengo, porque específicamente lo que yo tengo es S1 asterisco menos S1 entre R, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer yo es más bien multiplicarlo aquí por R, porque el valor que coloco va a ser la multiplicación. Bueno, va a ser la división que le pongo a la multiplicación para que me quede igual. ¿Por qué? Porque yo sé que ese S1 menos S1 era el que había calculado aquí el puro inicio. Ve que aquí lo tengo. Ay, este S1 menos S1R. Entonces voy a llevarme este valor sabiendo que lo tengo que multiplicar por R, ¿verdad? Okay. Y eso yo sé que lo tengo que multiplicar por R. 8,314 kilojulios, kilomol, Kelvin. Pero ya sabemos, o vamos a ver que esta otra parte de la expresión nos va a dar como en términos de kilogramos. Entonces tengo que pasar esa R a kilogramos. ¿Cómo voy a poder hacer yo eso? Dividiendo entre la masa molar, que serían 58,124 kilogramos kilomol. Entonces ya ahí me está quedando kilojulios, kilogramo Kelvin. ¿Ok? Y entonces a este valor le tengo que sumar el CP, pero el CP a mí me lo daban desde el inicio del ejercicio, ¿verdad? Y me decían que es 1,664 kilojulios, kilogramo Kelvin. Ven, por eso es que hice esta división acá, para que luego yo pueda sumar esto bien con todo lo que venga de este lado, porque eso está en kilojulio, kilogramo Kelvin, kilojulio, kilogramo Kelvin. Y eso tengo que multiplicarlo por, que mejor me va a traer esto, bueno, voy a correrlo un poco, por el logaritmo de T2 entre T1. Pero ya yo sé que ese T2 es 306,15 Kelvin y que la T1 es de 433,15 Kelvin. Y a eso le tengo que restar R, pero otra vez, ¿verdad? Ese R corregido de 8,314. Bueno, para no tener que escribirlo nuevamente, lo voy a copiar. Por el logaritmo de las presiones. Entonces la presión en 2, que yo sé que es 591,3 kilopascales dividido entre 5.475 kilopascales. Y entonces esto me está dando un S2 menos S2 igual a 0,044. Pero el valor con el que yo podría comparar es un valor que me va a dar un S2 entre R. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mi estado 2, yo puedo sacar, si fuese un vapor saturado, yo puedo sacar S2 menos S entre R
para G, ¿verdad? Porque eso yo lo puedo leer de la tabla que está en la página 808. Entonces, si yo leo en la tabla 808 a las condiciones de T reducidas de 0,74 y 0,76 y busco ese valor, ¿verdad? De S2 menos S2 entre R para el vapor saturado, me dice que los valores van a estar entre 0,26934 y 0,30734. Cuando yo hago la interpolación para el valor de 0,75, que era en el estado de la temperatura reducida, me va a decir que eso es 0,29. ¿Ok? Entonces, vean que lo que yo tengo es un S2 menos S entre R. Entonces, ahora yo qué tengo que hacer? En realidad, a este valor que yo tengo acá, dividirlo entre R. Pero otra vez, ¿verdad? No entre cualquier R. Voy a ver si puedo subir un poquito esto. No entre cualquier R, sino entre el R dividido entre el peso molecular. Entonces, cuando yo realizo esa división, entre R, eso me va a dar igual a 0,37. Entonces, si yo realizo la comparación entre este valor y este valor, podemos decir que es prácticamente lo mismo. Es decir, que mi consideración de que el sistema sale como un vapor saturado es correcto. ¿Por qué? Porque yo aquí lo que hice fue más bien venir a obtener esa diferencia en el estado 2 y a ese valor que me está dando en el estado 2 vine y lo comparé en las tablas con lo que está reportado para vapor saturado. Y 0,29 y 0,37 es prácticamente lo mismo. Tienen un porcentaje de diferencia tan pequeñito que para fines prácticos los puedo considerar como que es vapor saturado. Sí, ¿qué pasa si este valor me hubiera dado muy diferente, perdón, a este otro? Pues no lo puedo hacer no puedo hacer la consideración y en el caso específico de este problema no se podría haber resuelto porque no tengo la suficiente información como para plantear más ecuaciones. ¿Ok? Entonces de aquí, al realizar esta comparación, yo estoy obteniendo que mi suposición es correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces en el estado 2 sale como un vapor saturado, que la presión en 2 es igual a la presión en 3 y que la temperatura en 2 es igual que la temperatura en 3. Y ahora ya me queda muy sencillo porque nada más tengo que aplicar una primera ley en la turbina para conocer cuál es ese trabajo. Porque ya sé las condiciones, por decirlo así, de salida de mi turbina. Entonces, porque vean que todo esto lo hice para poder saber las condiciones aquí en 2, ¿verdad? Porque las condiciones en 1 yo las sabía. Entonces, si yo aplico la segunda ley, voy a borrar esto que es una primera. Yo sé que para la turbina esto no existe. La turbina es adiabática, es reversible. Ah, bueno, es que sí, más bien tenía que aplicar la primera ley. No debía haber borrado esto. Era esto. Entonces, esto en la turbina no existe. Yo sé que es adiabática. Esto lo ignoro.
y divido todo entre el flujo másico, porque como tampoco tengo la masa, entonces nada más para que me queden términos másicos. Y me va a quedar entonces H2 H1 menos H2 es igual a ese trabajo de la turbina. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo que hice la vez pasada. Entonces, el trabajo de la turbina es igual a H1 menos H2, pero ya sabemos que aquí no sabemos esas condiciones como puras, por decirlo así, sino que tenemos que irnos a lo del ideal. Entonces sería como menos H2 más la diferencia de los ideal 2 y 1, más, bueno, es que aquí es la entrada, entonces aquí me va a quedar más bien H1, 1, más H2. Esto lo hice porque el negativo tiene que quedar como el primero que aparezca acá. Nada más para que tengan ese cuidado. Que sería H2 menos H2. Y ahora esto igual, lo que es del ideal, lo transformo en algo que yo conozca. Por ejemplo, CP delta T. Y entonces yo voy a decir que es el trabajo de la turbina, es igual a el R, porque recuerden que otra vez, ¿verdad? Yo no tengo específicamente H2 menos H, sino que tengo eso dividido entre RT. Entonces tengo que ponerlo como multiplicar para que se me arregle. Entonces voy a traerme lo del 8,314 porque es muy grande. ¿Verdad? Porque aquí, para poder tener H1 menos H1 asterisco menos H1, que por ejemplo lo tenía por acá, ven que yo lo tengo aquí, pero entre RT, entonces, ¿qué es lo que tengo que poner a hacer más bien? Esto, ponerlo ahí a multiplicar. Entonces, eso me va a dar esto por 408,14 Kelvin. Y luego H2, ok, esto menos 2, este sería el del H1, menos 2,80 más 0,317 más el CP delta T, que el CP sería 1,664 kilojoule, kilogramo Kelvin, por el delta T, que es de 160, 160 menos 33 Kelvin. Entonces, ese trabajo a la turbina es igual a 69,3 kilojoule entre kilogramo. Y ya tengo lo otro que me estaban preguntando en el ejercicio. Y esta sería la solución del segundo ejercicio. Espero que la hayan entendido.